Bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Estamos ya en la semana 24, día 3, donde resolvemos situaciones problemáticas a través de ecuaciones e inecuaciones. El tema de hoy día: comprendemos situaciones relacionadas con expresiones algebraicas que involucran igualdades y desigualdades de primer grado. Bien, vamos a dar lectura a nuestra situación problemática. Situaciones cotidianas en el hogar en medio de la pandemia del COVID-19. Debido a la pandemia del COVID-19, los servicios básicos, agua, energía eléctrica y telefonía, el transporte de equipajes o encomiendas, entre otros, han adquirido una importancia vital para las familias. Sin embargo, en los últimos meses se incrementaron sus costos, lo que generó malestar y desacuerdos entre las empresas y los usuarios. Muchas veces los términos y condiciones de los costos resultan poco comprensibles para quienes deben hacerse cargo de los pagos y requieren de matemática que ayude a su comprensión. Un ejemplo de ello puede ser las tarifas de energía eléctrica, de telefonía celular o agua potable, entre otros, que en la mayoría de los casos se expresan en representaciones que involucran el conocimiento de términos algebraicos, a partir de los cuales se deducen los costos aplicables a los usuarios, según el consumo de las familias. En muchos casos, esto es motivo de preocupación ciudadana y por ello se considera útil y necesario la educación matemática que permita facilitar la comprensión de estos conceptos. Este bloque de problemas te permitirá desarrollar la formulación de modelos matemáticos expresados en ecuaciones e inecuaciones de situaciones cotidianas haciendo uso de expresiones algebraicas. Algunas preguntas que serán abordadas en este bloque son: ¿cuánto se paga según la tarifa aplicable al usuario por el metro cúbico de agua? ¿Tiene algo que ver el mayor consumo de energía eléctrica con el tipo de tarifa que se paga? ¿Cuánto se paga por minuto de llamadas de teléfono celular u otros servicios de telefonía? ¿Las personas según su edad están limitadas para asistir a algunos lugares? ¿Qué condiciones o diferencias de costo a pagar tienen los servicios de transporte de encomiendas? Como habrás podido notar, son algunas preguntas que hoy en día muchas personas y familias se vienen haciendo. En esta actividad, el reto es elaborar representaciones de diversas situaciones cotidianas haciendo uso de expresiones algebraicas que involucran ecuaciones e inecuaciones de primer grado. Bien, entonces para que ustedes puedan resolver sus situaciones problemáticas, vamos a revisar algunos conceptos básicos. En primer lugar, nuestro título nos habla de expresiones algebraicas, por lo tanto debemos saber qué significa o qué es un término algebraico. Un término algebraico está compuesto por la multiplicación de un número llamado coeficiente y un factor literal que incluye variables y exponentes enteros. Como ejemplo tenemos este término algebraico, menos 8x elevado al cubo, donde podemos notar las partes esenciales de un término. El menos 8 es llamado coeficiente. Que va el número antes de las letras. Luego del número puede seguir 1, 2, 3 letras con sus exponentes. Esto viene a ser la parte literal, conocido también como factor literal. Y el 3 viene a ser el exponente. Muy bien. Una expresión algebraica es la suma y resta de términos algebraicos. Por ejemplo, menos 8x al cubo más 3x al cuadrado menos 5. Esta es una expresión algebraica, pero en nuestra situación o en nuestro tema de hoy día es expresiones algebraicas de primer grado. Entonces, ¿qué es una ecuación algebraica o qué es una expresión algebraica de primer grado? Son cuando los exponentes de las variables deben ser igual a 1. Por ejemplo, 4x más 10, donde aquí x tiene el exponente 1. 5y más 9x menos 7, exponente 1, exponente 1. Muy bien. Ahora veremos qué ocurre cuando comparamos dos expresiones algebraicas de primer grado.
pueden ocurrir dos casos: una igualdad o una desigualdad. ¿Y qué me genera una igualdad? Me genera una ecuación. ¿Y qué me genera una desigualdad? Una inecuación. En una ecuación utilizamos el símbolo igual, y en una inecuación utilizamos mayor o igual que, el menor o menor o igual que. Bien, para entender mejor vamos a dar un ejemplo. Una expresión algebraica de la forma 5x más 3 y mi otra expresión algebraica 2x más, vamos a poner en este caso, menos 9. Ahora, ¿cómo generamos una ecuación? ¿Cómo comparamos? Mediante una ecuación o una igualdad. Solamente igualando nuestras dos ecuaciones, 5x más 3, y utilizamos nuestro signo igual, 2x menos 9. ¿Cómo generamos nosotros nuestra inecuación? Utilizando nuestros símbolos, y se hará de la siguiente manera: 5x más 3, 2x menos 9. Aquí colocamos uno de los símbolos que tenemos aquí. En este caso vamos a poner mayor. Puede haber mayor igual, menor igual. En una ecuación, en la solución para resolver nuestra ecuación tendremos una sola solución. En una inecuación tendremos una o más o infinitas soluciones. Ahora vamos a ver cómo podemos modelar nuestra ecuación o inecuación a partir del contexto. Imaginemos que uno de ustedes, un estudiante, va al mercado y le mandan a comprar sus manzanas. Y cuando ve el precio, él está pensando que el kilo de manzana cuesta 3 soles. Entonces automáticamente él piensa, en su cerebro ocurre: si compro 2 kilos de manzana me costará 6. Si compro 3 kilos me costará 9. Y así sucesivamente hasta que se genera una ecuación en su pensamiento. El C igual a 3M, donde C representa el costo y M el número de kilos de manzana. Entonces, a partir del contexto, él ha generado su modelo matemático, o sea, su ecuación. También puede generar una inecuación. Si él dice: si tengo 25 soles, ¿cuántos kilos de manzana podré comprar? 3M menor o igual que 25. Ese es el tema principal de que ustedes en su situación problemática tienen que generar, a partir de un contexto, generar su modelo matemático. Ahora vamos a plantear algunas situaciones en donde, de acuerdo a nuestra situación problemática, vamos a tener que plantear las ecuaciones. Entonces, en nuestra situación 1, tenemos acá una balanza de dos platillos que están en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que el platillo 1 con el platillo 2 tienen el mismo peso. ¿Cómo planteamos nuestra ecuación? Entonces, observamos que aquí tenemos 3 pesas de 1 kilogramo y aquí tenemos 5 pesas de 1 kilogramo. Y tenemos 2 esferas que no conocemos el peso. Le ponemos X a cada uno y decimos que en el primer platillo hay 2X más 3 kilos. Y como está en equilibrio, será igual a X, porque tenemos un X más 5 kilos. De esta manera queda planteada nuestra ecuación en la situación 1. Vamos a la situación 2. Tenemos un foco ahorrador LED de 20 watts. ¿Qué significa ahorrador de 20 watts? Quiere decir que en una hora se consume 20 watts. En 2 horas va a consumir 40 watts. Entonces, de este tema podemos plantear una ecuación. El consumo será igual a 20 por el tiempo, donde C viene a ser el consumo en watts
y T, el tiempo en horas. Muy bien, ya tenemos entonces planteado nuestra ecuación en la situación 2. Nuestra situación 3 nos presenta dos gráficas de balanzas desequilibradas y nos dan el dato si cada gato pesa 3 kilogramos. En la primera balanza nos fijamos que el peso del gato es mayor que el peso de 3 pollitos. Si se aumenta un pollito más en el platillo, entonces la balanza sí se inclina hacia los pollitos. Entonces planteamos nuestras inecuaciones. Decimos sea X el peso de cada pollo. Entonces nuestra inecuación será, movemos acá 3x, será menor que el peso del gato, que es 3 kilos. Esto sería el planteamiento de una inecuación de mi primera gráfica. De mi segunda gráfica, 4x, en este caso ya es mayor que el peso del gato. Así ustedes en el reto de este día van a elaborar representaciones de diversas situaciones cotidianas haciendo uso de expresiones algebraicas que involucran ecuaciones o inecuaciones. Suerte con sus retos, muchachos. Nos vemos la próxima clase.